Bien, hermanos, decíamos entonces que hay pruebas externas también de que la Biblia es la palabra de Dios, y la prueba externa somos nosotros, los millones y millones de vidas transformadas a través de las Sagradas Escrituras, del mensaje predicado, porque cuando alguien nos predicó, ¿de qué nos habló? No nos habló de un libro de cuentos, del Quijote de la Mancha, no, nos habló de la palabra de Dios, de la Biblia, y por eso creímos por la palabra de Dios. Entonces, los millones de vidas transformadas por la palabra de Dios. Los cristianos del primer siglo y de todos los siglos han sufrido persecución, porque una cosa que no se dice generalmente es que hoy en día hay más persecución que en la época del Imperio Romano. Hay más persecución hoy en día que en la época del Imperio Romano. ¿Ah? Y siempre la iglesia se mantuvo fiel, ¿por qué? Aferrado a la palabra de Dios. Hay creyentes, por ejemplo, en China, países comunistas como China, Corea del Norte, países musulmanes, y hay cristianos. ¿Y por qué se mantienen firmes? Por la palabra de Dios, ¿eh? por el mensaje que irradia la palabra de Dios. Por eso decimos que hay evidencias internas en la palabra de Dios y hay evidencias externas de que la Biblia es inspirada. Cuando decimos que es inspirada, decimos que tiene el aliento, el soplo, el viento de Dios, teoneusto, como decíamos el otro día, ¿no? Toda la segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando decimos toda la escritura, estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque ya vimos el otro día pasajes donde ya, por ejemplo, Pedro ponía a la misma altura las epístolas de Pablo, las ponía a la misma altura de la escritura del Antiguo Testamento. Decía Pedro, sí, porque algunos pasajes de Pablo son difíciles y los indoctos tuercen como el resto de las escrituras, dice, ¿no? O sea, pone a la misma altura el mismo grado de inspiración de la epístola de Pablo con el Antiguo Testamento. Y después Pablo también dice, porque la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también dice, el obrero es digno de su salario. Está tomando un pasaje del Antiguo Testamento, de la ley, del Pentateuco, y otro del Nuevo Testamento, que no estaba en el Antiguo, que lo había dicho el Señor Jesús. Entonces está poniendo a la misma altura, ¿ah?, pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso dice toda la Escritura. Y nosotros, si hacemos un repaso de lo que dimos la clase pasada, creemos en la inspiración verbal y plenaria. Esta pregunta de examen, anoten ahí en rojo. Inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. ¿Qué quiere decir verbal? Que Dios inspiró no solamente los conceptos, sino inspiró todo, aún las palabras que debían ser escritas. ¿Y por qué decimos plenaria? Porque toda la escritura es inspirada. No es como dice, por ejemplo, algunos representantes de, por ejemplo, Barth, que decía de la neortodoxia, de que solamente es inspirado aquellas partes que son fundamentales para la salvación o para la doctrina, pero en otros aspectos no son inspirados. No. Nosotros creemos que la Biblia es, que la inspiración de Dios es verbal y es plenaria. ¿Ah? Plenaria porque todo es inspirado, toda la Biblia. Y verbal porque no solamente los conceptos fueron dados por Dios, sino aún las palabras, cómo se tenía que escribir.
Bueno, otro día hablamos sobre la inspiración, dijimos que Dios utilizó a los escritores, utilizó su forma de pensar, utilizó su carácter, o sea, Dios no anuló el carácter, la cultura, la preparación, no, Dios usó todo eso, ¿eh? Dios usó, no eran autómatas, no eran soldaditos de plomo, no era una escritura mecánica que entraban en trance y escribían, no, Dios utilizó su carácter, ¿eh? Utilizó su cultura, la cultura de su tiempo, ¿ya? Eso es la inspiración de Dios. Después hablamos de la inerrancia también. No me acuerdo si llegamos ahí. Vamos a ver. ¿Ahí se ve la diapositiva? ¿Sí? Sí. Muy bien. Voy a fijarme una cosa. Voy a parar de compartir, voy a fijarme una cosa. Muchas gracias. Vamos a orar, hermanos, por nuestra hermana Carol. Está pasando un momento difícil de salud y vamos a tener una oración por nuestra hermana Carol. Ella se comunicó conmigo y no está pudiendo conectarse por algunos problemas de salud. Así que vamos a orar. ¿Quién de los que está acá es de la iglesia Fogones, donde se reúne Carol? Acá, pastor, ella es amiga mía. Ah, muy bien. Usted puede orar por ella, Silvia. Sí, Amén. sí, claro. Amén. Y nosotros la apoyamos la oración entonces. Bien, bueno. Señor, te damos gracias, Padre, por estar acá reunidos, Señor, en tu presencia, Señor, aprendiendo más de ti. Nos presentamos, Señor, delante de ti para pedirte, Señor, por Carol, por su vida, Señor, que estés tocando allí su salud, también la salud de sus hijas, Señor. Señor, la situación con su esposo en su casa, sabemos que es difícil, Señor, pero tú tienes un propósito en su vida, Señor. Señor, te damos gracias por la vida de ella, porque ella anhela servirte, Señor, y a pesar de que ella no esté acá, Señor, sé que su corazón está contigo, Padre, y ella anhela buscar en tu presencia. Fortalécela, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento y fuerzas para enfrentar toda esta situación, Señor, porque sabemos que solo tú puedes sostenerla, Padre. Ayúdala, Señor, y entregamos todas sus cargas, Señor, en tus manos, y sabemos que tú, como Dios poderoso y milagroso, harás tu obra en esa familia, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Protégela y bendícela, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Así que bueno, tengámosla en oración a nuestra hermana Carol. Bueno, vamos a hablar sobre, a seguir hablando sobre las Sagradas Escrituras y habíamos hablado de la inerrancia. Ahí se está viendo la diapositiva, ¿sí? Muy bien. Ya vimos lo de la inspiración y después vimos la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Bueno, dijimos que por inerrancia queremos decir aquello de que la Biblia no contiene errores, ¿no? No como decía, por ejemplo, como decía la neortodoxia, que la Biblia contiene errores. La neortodoxia, Barth a la cabeza, decía, y los teólogos de la neortodoxia, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Barth habla de los testigos de la palabra de Dios
pero dice que la Biblia contiene errores. Entonces nosotros, como el resto de los evangélicos conservadores, decimos, creemos en la inerrancia de las Sagradas Escrituras, que la Biblia no contiene errores, aunque puede haber un error en los copistas, porque como dijimos, se copiaba a mano. Puede haber, hay variantes. Si ustedes agarran un Nuevo Testamento griego o el Antiguo Testamento hebreo, por ejemplo, con el texto o hebreo o griego, van a ver abajo lo que se llama el aparato erudito, que el aparato erudito tiene las variantes. Dice, por ejemplo, tal manuscrito, por ejemplo, omite la palabra tal y agrega la palabra tal. Hay variantes, ¿ah? Pero esas variantes no compromete en nada nuestra doctrina. Son variantes, de repente una palabra, algo, pero podemos estar seguros que la doctrina, lo relativo a la doctrina, a nuestra fe, está totalmente segura, porque esas variantes son mínimas y no afecta para nada el texto bíblico. Eso es la inerrancia. Creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras y en la inerrancia, porque hoy en día está plagado de teólogos liberales que no creen en la inerrancia de las Escrituras, no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras, como Bullman, por ejemplo. Eso lo van a estudiar en teología contemporánea. Bullman, que decía que había mitos en el Nuevo Testamento y que en realidad Jesús nunca hizo milagro, nada de eso, todo eso fue invento de la iglesia, ¿ya? Entonces, no cree en la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿no? Nosotros creemos en la inspiración. Vamos a ver ahora el canon bíblico. ¿Qué significa canon bíblico? El nombre proviene de una palabra griego que significa una vara de medir. Es como un metro. ¿Vieron que hoy nosotros utilizamos el metro? Bueno, en aquella época se usaba una vara y eso se le decía canon. Era una vara para medir, ¿no? Se trata entonces el canon bíblico de una norma o de una medida para juzgar o medir aquellos libros del Antiguo Testamento, si pertenecen o no, si se le puede llamar, si se puede contar con ellos como parte de la Biblia. Vamos a explicar un poquito ahora. La canonicidad o no de un libro tiene que ver con su inspiración, lo que estábamos hablando de la inspiración. Para eso se ha requerido el consenso de las distintas congregaciones en la antigüedad. Ese consenso varía según se trate del Antiguo o del Nuevo Testamento. Primero vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento y después vamos a pasar al canon del Nuevo Testamento. Desde la antigüedad estuvo la inquietud por determinar qué libros de la Biblia eran inspirados por Dios y cuáles no lo eran. Porque en los tiempos antiguos, porque hoy nosotros tenemos la Biblia y decimos, esta es la Biblia. Está todo en un libro, pero en aquella época no. Habían varios libros, porque se escribía en rollo, como recién vimos acá de Isaías. No estaba todo en un solo libro. Entonces habían muchos libros, ¿ah? Entonces había que determinar, bueno, pero este es un libro sagrado, este lo podemos considerar como la palabra de Dios o no es la palabra de Dios, ¿ah? Bueno, eso se trata de el canon bíblico. Y dice en el libro que nosotros tenemos, el libro de texto de Horton, dice, la fijación del canon bíblico no fue decisión de los escritores, tampoco fue decisión de algún dirigente religioso o de un concilio eclesiástico. Más bien el proceso de aceptación de estos libros en particular como escritura
fue obra de la influencia providencial del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. El canon fue formado por consenso y no por decreto. Esto tal vez sea pregunta de examen también, no sé, pero estaría linda para ponerla. El canon fue formado por consenso y no por decreto. ¿Ah? Tal vez puede ir en un verdadero o falso esto. El canon fue formado por consenso y no por decreto. No fue alguien que decretó, bueno, estos son los libros que van a entrar en la Biblia. Un iluminado, un sacerdote, un profeta, un apóstol, no. El canon fue formado por consenso en las iglesias, o en el caso del Antiguo Testamento, por las congregaciones. ¿Eh? La iglesia no decidió cuáles libros deberían estar en el canon bíblico, sino que se limitó a reconocer aquellos que ya había reconocido el pueblo de Dios como palabra de Dios. Esto es lo que dice Horton, con mucho acierto. Y ahora vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en la Biblia hebrea contiene exactamente los mismos libros que contienen nuestras Biblias protestantes, pero con un orden diferente y agrupados de diferente manera. ¿Ah? Si bien la Biblia hebrea comienza también con Génesis, también como nosotros, aunque la Biblia hebrea no se llama Génesis, se llama Bereshit, que quiere decir en el comienzo, en el principio, pero es el mismo libro de Génesis. Y termina, no termina con Malaquías, sino que termina con Crónicas, por ejemplo. O sea, las divisiones son distintas, pero los libros son los mismos. ¿Ah? Y hay libros, por ejemplo, en vez de nosotros tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, y la Biblia hebrea tiene menos, pero no quiere decir que tiene menos libros. Lo que pasa es que hay libros que están agrupados, por ejemplo, los profetas menores, que son 12, por ejemplo, nosotros tenemos 12 libros de los profetas menores, ellos lo tienen agrupado en un solo libro que se llama Los Profetas. ¿Ah? O, por ejemplo, nosotros tenemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ellos lo tienen, y bueno, y Josué y todo eso lo tienen agrupado en un solo libro que son los profetas anteriores, por ejemplo. ¿Ya? Pero son los mismos libros que tenemos nosotros. ¿Ya? Esto hace que a primera vista parece que la Biblia hebraica contiene menos libros que los que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y ahí lo que yo estaba explicando. Algunos libros los tenemos por separado, que en la Biblia hebrea se fusionan en un solo libro. Profesor, sí. Una pregunta que lo estoy escuchando y me surge la duda. Cuando Constantino, no sé si me puede responder, cuando Constantino, yo había leído que él llamó a los eruditos de la época y todo eso cuando se volvió creyente, y ellos decidieron qué libros iban a agrupar la Biblia. No. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que sí hubo concilios, sí, eso sí hubo concilios, que aceptaron lo que ya la iglesia había aceptado. O sea, lo que hizo Constantino oficializó lo que ya la iglesia, lo mismo que el día domingo, que por ahí andan diciendo los sabatistas, gente que nos está diciendo que tenemos que guardar el Shabbat, que estamos mal porque guardamos el domingo, entonces andan diciendo que Constantino oficializó, que Constantino decretó que el domingo tenía que... No. Lo que Constantino hizo, lo mismo que con las Sagradas Escrituras, fue oficializó lo que ya existía, ¿tá? El consenso de las iglesias, ¿tá? Pero él no ordenó nada en el concilio de Nicea, que fue en el 325, cuando se habló, por ejemplo, cuando surgió eso lo van a estudiar después en teología contemporánea también, cuando surgió el tema de Arrio, que no creía en la divinidad de Jesucristo, todo eso,
la iglesia se pronunció, pero lo que ya la iglesia creía, ¿ah? El concilio de Nicea, después otros más adelante, ¿ah? Pero Constantino no ordenó nada, ni ningún sabio, ni ningún... No. Ellos simplemente aceptaron lo que las iglesias, las congregaciones ya habían aceptado. Ahora, después, cuando lleguemos al canon del Nuevo Testamento, vamos a ver bien esto. Pero eso sáquense de la cabeza que andan diciendo por ahí que Constantino fue el que hizo esto, que hizo aquello. No, Constantino no hizo nada. Constantino reconoció lo que ya la iglesia había aceptado. Las iglesias, cuando digo la iglesia, debo decir en realidad las iglesias en plural, las congregaciones, no una institución, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, porque en aquella época no existía la Iglesia Católica Apostólica Romana, fue allá por el siglo V, con sobre todo Gregorio el Grande, todo eso. Pero sáquense de la cabeza, Constantino no decretó nada. En cuanto a la primera sección, es decir, la ley o Pentateuco, fueron considerados canónicos desde siempre, pues habían sido escritos por Moisés. Los profetas solo lo fueron hasta los tiempos de Malaquías. Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, ¿no? El que cierra nuestra Biblia, ¿no? Luego del exilio babilónico, se consideró que la palabra profética había cesado. Y luego de este profeta, ese periodo se conoce como los años de silencio. Dice, no hubo palabra profética hasta Juan. Cualquier libro escrito en ese tiempo, que hubo muchos libros, en esa época se escribieron muchos libros, pero no se consideraba palabra profética. Y hay evidencia de que no eran de Dios, como ahora vamos a ver. Cualquier libro escrito en ese tiempo de silencio no se consideró canónico. Esa fue la causa por la cual numerosos libros escritos durante ese periodo no se consideran canónicos, sino apócrifos, y no están incluidos en la Biblia hebrea. El criterio utilizado por los judíos para que una obra fuera considerada canónica fue que esta obra tenía que haber sido compuesta por algún personaje reconocido o alguien de destaque, como ser algún monarca o profeta cuya trayectoria fuera atestiguada por la mayoría. Este consenso fue ratificado, ahí está la palabra, ratificado, ¿eh? No decretado, ratificado en el 90 después de Cristo en el concilio de Jamnia. Esto solamente del Antiguo Testamento, no empezamos a hablar del Nuevo Testamento, ¿eh? El canon del Antiguo. Eran todos judíos, no eran cristianos. El concilio de Jamnia eran rabinos que se reunieron en Jamnia, porque ya Jerusalén ya había sido destruida. Entonces los rabinos se trasladaron al sur, a Jamnia, y ahí tuvieron ese concilio, ¿tá? Y reconocieron, o sea, ratificaron. No es que decretaron los libros que debían entrar en el canon, ratificaron alrededor del 90 en el concilio de Jamnia por parte de los más destacados rabinos de su tiempo. Cabe resaltar que en este concilio no se tomó la decisión de formar el canon, sino simplemente ratificar lo que ya se aceptaba desde hacía siglos. Tal vez esta sea una pregunta de examen, tal vez una cáscara de banana. Yo a veces pongo esas cáscaras de banana para que se resbalen en un emparejamiento, y en un verdadero falso, por ejemplo, puedo poner en el concilio de Jamnia, se decretó los libros que iban a entrar en el canon. Lógicamente usted ahí esa es falsa, ¿ah? Porque no se decretó, se ratificó, ¿ah? Posiblemente esa cáscara de banana vaya. Los libros apócrifos. Se trata de libros que figuran en el Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Qué son los libros apócrifos? La mayoría hemos escuchado esa palabra, ¿no? Los libros apócrifos. Se trata de libros que figuran en el Antiguo Testamento de la Biblia, que utilizan los católicos romanos, ¿ah?
Por ejemplo, acá tengo una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Utilizan los católicos romanos. Nunca fueron aceptados como inspirados por Dios en el canon judío, aunque sí eran reconocidos y apreciados. ¿Verdad? Porque se cree que la palabra apócrifo quiere decir algo malo. ¿Ah? La palabra apócrifo en los tiempos bíblicos no tenía el mismo sentido que tiene hoy día. Quería decir simplemente escondido. La iglesia primitiva los conocía y los estimaba grandemente, pues se encontraba en ellos palabras de consuelo, fortaleza, y les mostraba algunos sucesos del pasado en los que Dios había intervenido en forma sobrenatural por su pueblo. A pesar de esto, no figuraban entre los libros que se leían en los cultos públicos, sino que estaban confinados en la parte de atrás de la iglesia. Lo que hoy podríamos decir es la biblioteca personal de los creyentes, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver esa cantidad de libros, ¿eh? Son libros buenos, de mucha bendición para nuestras vidas, pero no son inspirados. Yo no puedo agarrar un libro de ahí, de esa biblioteca, y pararme el domingo en la iglesia y bueno, hoy voy a leer de la página 93 del libro de Pablo Hoff, no sé qué, tal cosa. No, son libros buenos, pero no son inspirados. O sea, la iglesia los reconocía como buenos libros, pero no eran los que se leían en el culto público. Por eso se decía apócrifos, porque estaban escondidos, estaban en la parte de atrás, estaban en la biblioteca, ¿tá? Como ahora tenemos la biblioteca. Bueno, en aquella época eran rollos, ¿no? De ahí el nombre escondidos o apócrifos. En la actualidad, la palabra apócrifo la asociamos con algo falso o adulterado. Pues se suele decir, por ejemplo, de un billete del dinero, por ejemplo, un billete falso, se dice, por ejemplo, este billete es apócrifo, porque es falso. ¿Ah? Se suele decir de un billete que no es auténtico, se dice que es apócrifo. Lo cierto es que en los tiempos bíblicos el significado era otro, ¿ah? No era el que se le da hoy en día. A pesar de que estos libros eran conocidos por los primeros cristianos y hasta apreciados por ellos, no eran considerados como inspirados por Dios. Por eso no se leían en el culto ni se predicaba acerca de ellos. Su utilización era de lectura personal, pero no litúrgico. No se usaba en la liturgia, en el culto. Sucede lo mismo con nuestra situación en nuestros días, pues nuestra biblioteca está llena de buenos libros de excelentes autores cristianos, pero nunca se nos ocurriría basarnos en su lectura para una predicación. A pesar de que son buenos libros, sabemos que no son inspirados por Dios y por lo tanto no son infalibles y pueden contener errores. Por más bueno que sea, no son inspirados por Dios. Estos libros apócrifos no figuran en la Biblia hebrea. Tienen la misma cantidad de libros que tenemos nosotros, como ya explicamos. Sin embargo, aparecieron en una traducción que se llama la traducción de los 70 o la Septuaginta, que es una traducción que apareció allá por el segundo siglo antes de Cristo. Esta versión fue la respuesta a la necesidad de los judíos de la dispersión que vivía fuera de Israel, luego del cautiverio babilónico, pues la mayoría ya no sabía hablar ni leer el hebreo. Se vio entonces la necesidad en el siglo III a.C. de traducir las escrituras al griego para que estos hebreos pudieran leer. Entonces se traduce el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, bueno, en fin, todo, Isaías, todo, del hebreo al griego, para que ellos, ahora sí podemos leer, pudieran leer la palabra de Dios. Muchos estaban en Egipto, en Alejandría, se cree que se tradujo en Alejandría, pero para esos judíos que no estaban en Israel y querían leer la palabra de Dios, pero no sabían hablar hebreo porque se habían criado fuera de Israel. Entonces se traduce al griego y ustedes la pueden comprar en cualquier librería, en sociedades bíblicas, por ejemplo, la Septuaginta.
este libro es el Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa? No está en hebreo. Es la traducción al griego, ya por el 200 y pico antes de Cristo se tradujo. Pero en esa traducción se agregaron algunos libros que no estaban en la Biblia hebrea, aparte de todos los que ya conocemos, Isaías, todo eso, se agregó en esa traducción otros libros. En esta versión fueron agregándose luego estos libros apócrifos. Nunca figuraron en el canon de la Biblia hebrea, que hablamos hace un rato. Por eso que algunos los llaman deuterocanónicos, porque también algunos le dicen apócrifos, pero como la palabra apócrifo suena tan fuerte, pues la asociamos con algo falso, aunque ya explicamos que en aquella época no tenía esa connotación, pero hoy en día se asocia. Entonces, algunos prefieren llamarlos deuterocanónicos, es decir, el segundo canon. Fueron incluidos por Jerónimo en la versión llamada la Vulgata, la versión de los católicos apostólicos romanos, el siglo IV después de Cristo, y fue la traducción del texto bíblico al latín. En esta versión fueron incluidos 14 libros que nunca figuraron en la Biblia hebrea. Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico. Cuando digo eclesiástico no hay que confundir con el Eclesiastés, son dos libros distintos. Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, el cual se encuentra al final de Baruch, adiciones al libro de Esther, una versión apócrifa de Esdra, el cual es omitido en algunas Biblias católicas, incluida la Biblia de Jerusalén, después Susana, Abel y el dragón, estos dos últimos son agregados al libro de Daniel, el cántico de Azarías y los tres jóvenes, es el cántico Los tres jóvenes en el horno de fuego en el libro de Daniel, por lo tanto en las versiones católicas se lo incluye como un agregado en el capítulo 3 de este libro. En la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 3 hay un agregado que es el cántico de estos tres jóvenes, que no figura en la Biblia hebrea. La Biblia de Jerusalén, que es la que les mostré recién, lo pone en cursivas. Cuando ustedes llegan a Daniel, ahí está esa parte agregada, está en cursiva. Y la oración de Manasés, que es que la Biblia dice que Manasés se arrepintió, y dice que hizo una oración, pero la Biblia no dice más nada cómo fue la oración. Pero hay un libro apócrifo que dice cómo fue esta oración, que nunca figuró en la Biblia hebrea. Entonces, estos son los libros apócrifos. Muchos de ellos todavía aparecen en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, Primera, Segunda Macabeo, Judith, Tobías y otros más. O sea, en las Biblias católicas, ¿no? Y la mayoría de estos libros todavía figuran en las versiones católicas romanas. Y acá voy a alargar un dato que los va a dejar boquiabiertos. Y es que yo hace poco que lo descubrí, tampoco lo sabía. La mayoría de nosotros desconocemos que cuando Casiodoro de Reina, o sea, nuestras Biblias Reina Valera, ¿no?, que todos usamos, cuando Casiodoro de Reina publicó su traducción en 1569, que se conoce como la Biblia del oso, se le llama la Biblia del oso porque en la tapa de esa Biblia había un oso chupando miel. Cuando Casiodoro de Reina, cuando se imprime la Biblia, la primera Reina Valera, en esta versión los libros deuterocanónicos o apócrifos fueron incluidos. Yo cuando me enteré, no hace mucho, me quedé boquiabierto. Y la mayoría de los evangélicos no sabemos este dato. Casiodoro de Reina incluyó los libros apócrifos. La mayoría de los evangélicos conocemos esta traducción como la versión Reina Valera, fue traducido por Casiodoro de Reina en 1600, y después en 1602 fue revisada por Cipriano de Valera. Por eso que le llamamos Reina Valera. Como ya se ha dicho, estos libros nunca fueron aceptados en el canon judío. Algunos piensan que Casiodoro de Reina incluyó estos libros
porque había mucha persecución, y para que pasara desapercibido por la censura católica. Paco, Algunos piensan que dame fue el celular. Dios que Casiodoro ¿Por qué esto tiene problemas acá? un poco pasar la censura, cosa que yo no creo, pero bueno. Ya se ha dicho, estos libros nunca fueron Esto, aceptados en el escucho canon un judío, lado solo, a veces pasajes que se se mueve podrían y me da de catalogar los dos. como ocultistas o reñidos con las enseñanzas bíblicas. Te pones, mira para allá. Hay cosas en estos libros que son reñidos con la enseñanza bíblica. Un ejemplo de esto es Tobías, por ejemplo, en el cual el protagonista es dirigido por un ángel a tomar el corazón y el hígado de un pez, quemarlo, y el humo que despedía esto era lo que iba a hacer que echara fuera a los demonios, porque dice que había una mujer que se casaba, pero todos los maridos se morían, automáticamente se morían. Entonces Dios le habló, cásate con esta joven. No, dice, que me voy a casar, dice, todavía no, dice, ni loco, dice, si se mueren, no, dice, pero mira, yo te voy a dar. Entonces el ángel le apareció y le dice, mira, agarra un pescado, sacale no sé qué, y eso ponelo en un brasero, y ese humo que sale, dice, va a echar afuera ese demonio que es lo que mátalo. Y él lo hizo así el otro día, feliz y contento con su esposa, loco de la vida. Entonces, esas cosas, hay cosas ocultistas, ¿no? Cosas que están reñidos con la enseñanza bíblica. También otra cosa, hay errores teológicos. Por ejemplo, el catolicismo romano saca la doctrina del purgatorio y la necesidad de interceder por los muertos, es decir, las misas, de uno de los libros apócrifos. En 2 Macabeos, capítulo 12, versículos 43 y 44, se habla de algunos judíos que habían sucumbido ante los enemigos paganos, quienes él encontró entre su ropa imágenes de ídolos. Primera y 2 Macabeos son libros preciosos que cuentan la lucha. Estos son hechos verídicos, sucedió. Hubo un rey de los griegos que tomó Jerusalén y prohibió el sacrificio, incluso esparció la sangre de una cerda por todo el templo para contaminarlo, prohibió que los judíos adoraran a Dios, puso la imagen, lo que Daniel habla en la abominación desoladora, la imagen de un dios pagano. Entonces, un anciano, sacerdote, decidió resistirse, fue a las montañas con sus hijos y empezó a resistir. Entonces utilizaba la táctica de guerrilla, bajaba a Jerusalén, aunque él murió enseguida, pero los hijos quedaron, y daba un golpe y desaparecían las montañas. Y ellos con el tiempo, bueno, Dios le dio la liberación y los enemigos se fueron de Jerusalén. Pero en este pasaje ya se me estaba por terminar cualquier cosa seguimos después, pero es muy lindo. En este pasaje dice que unos soldados que estaban luchando por el Señor fueron muertos, dice, pero ¿y por qué murieron? ¿Qué? Nos abandonó el Señor. Cuando dieron vuelta a los cuerpos, dice que entre sus ropas tenían ídolos. Entonces, dice, mandaron a Jerusalén para que intercedieran por sus almas. Y de ahí la Iglesia Católica saca la intercesión por los muertos, saca de ese libro apócrifo. Por eso que las iglesias protestantes nunca aceptaron esos libros como canónicos, y los judíos tampoco. Así que bueno, Dios mediante, para el próximo